En este video vamos a analizar la tendencia de la bolsa de los Estados Unidos, que dejó importantes señales esta semana y bueno, esto nos va a dar pistas mirando algunos gráficos, si se puede seguir haciendo inversiones en esta bolsa que lidera la suba de los mercados del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que la bolsa argentina está sin tendencia clara y mucha volatilidad. Esto lo analizamos en el siguiente video. Vamos a analizar entonces qué pasó esta semana en la bolsa de los Estados Unidos, donde los números son muy claros porque la bolsa sigue liderando a los mercados mundiales. El Nasdaq, que agrupa las acciones tecnológicas, volvió a subir 2,5%, pero uno de los datos que surgió en estos días es que el índice industrial Dow Jones superó el incremento del Nasdaq, con lo cual, bueno, aparecen algunas señales interesantes acerca de que la suba del mercado puede empezar a ampliarse en su base y eso puede generar oportunidades en distintos sectores de la bolsa de los Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer ahora un análisis a través de los gráficos de los principales índices de la bolsa de los Estados Unidos y también de algunos sectores donde se observa que hay una presión importante de la demanda de acciones. Comenzamos con el índice Nasdaq 100, que agrupa las 100 empresas más grandes del mercado Nasdaq, principalmente tecnológicas, que está claramente en una tendencia alcista, más allá de la corrección que vimos en el último viernes. Tendencia alcista en el sentido de que los precios están en máximos históricos. Esta es la zona de máximos históricos previo a la pandemia y por supuesto los precios también por encima de todos los promedios de precios. Aquí tenemos la media de 20 días que ha sido soporte en varias oportunidades, es decir, allí han aparecido compradores en esta zona, aquí, aquí y aquí, que parece ser la media que viene dirigiendo la tendencia en las últimas semanas. Y también por encima de la media de 50 días, que también vemos con pendiente positiva, e incluso la media de 200 días, que es la más importante desde el punto de vista de la tendencia de mediano y largo plazo. Todos estos son componentes de una clara tendencia alcista, con lo cual uno concluye que el mercado del Nasdaq es un mercado en el que hay que estar, más allá de que se produzcan correcciones. Esta zona ha sido de grandes turbulencias, esta zona también, pero la secuencia de máximos y mínimos ascendentes por encima de las medias y en máximos históricos ponen al Nasdaq sin duda como el índice de referencia de lo que es la tendencia positiva de las bolsas mundiales. ¿Qué pasa cuando miramos el índice Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de la bolsa americana, que bueno, todavía no ha logrado superar los máximos previos a la pandemia, pero se ha acercado mucho? Este es el dato relevante de los últimos días. Es más, esta semana en particular, el índice Standard & Poor's 500 tuvo un recorrido más positivo que el Nasdaq, y uno imagina que en la medida en que supere este máximo, esta tendencia podría acelerarse. Ya el índice Standard & Poor's 500 había dado señales positivas con el quiebre de esta línea de tendencia descendente que venía desde los máximos previos a la pandemia, y también se encuentra, que es el otro elemento, digamos, que define la tendencia alcista, por encima de la media de 20, de 50 y de 200 días, y todas ellas con pendiente positiva, es decir, que también positivo el índice Standard & Poor's 500, con lo cual, bueno, uno concluye que ya el fenómeno de las tecnológicas también se está trasladando a otros sectores del mercado americano, porque aquí en el Standard & Poor's 500 participan sectores como energía, salud, bancos y, por ejemplo, consumo. Es decir, que es un sector más comprensivo de lo que es las distintas dimensiones económicas del mercado americano. Pasamos ahora a mirar el índice industrial Dow Jones, probablemente una de las noticias más importantes de la semana. Esta semana el índice industrial Dow Jones superó la línea de tendencia descendente de los máximos previos a la pandemia, superó inclusive con un salto de precios en la jornada del miércoles, y esto nos pone también en alerta en el sentido de que este índice, es decir, las acciones industriales básicamente, podrían sumarse a la tendencia positiva en Wall Street. Las medias por debajo de los precios, la de 20, la de 50, la de 200 todavía con una tendencia aplanada, los precios por encima, pero esta tendencia aplanada todavía indica que le falta algún giro más alcista al mercado industrial. De cualquier manera, aquí lo que estamos planteando es que evidentemente, como muestra el Standard & Poor's 500 y en este caso el Dow Jones Industrial, la tendencia positiva se va trasladando de las tecnológicas a otros sectores del mercado americano. Y para esto vamos a mirar algunos gráficos sectoriales para identificar algunos sectores que ya están en máximos históricos y que nos pertenecen al área tecnológica. Aquí tenemos el sector de salud, mucho más tranquilo que el de tecnología, digamos con menos volatilidad, pero también sobre los máximos previos a la pandemia,
consolidando en las últimas semanas por encima de todas las medias con tendencia positiva, lo que claramente ubica al sector salud, compuesto mayoritariamente por los grandes laboratorios, como otro de los sectores donde pensar en buscar oportunidades. Repito la idea de que esto puede generar bajas en el corto plazo, de hecho los mercados no ascienden de manera vertical, pero es interesante ver que otros sectores más allá del tecnológico se están sumando a la tendencia positiva de la bolsa americana. Este es el sector de consumo discrecional, no consumo básico, sino que aquí hay empresas como Amazon, como Nike, como McDonald's, como Starbucks. Y aquí también máximos históricos por encima de los máximos de la pandemia, las medias todas con pendiente positiva, con lo cual aquí también hay un potencial o una tendencia alcista que vale la pena tener en cuenta a la hora de buscar oportunidades de inversión en la bolsa de los Estados Unidos. El sector de biotecnología en una situación similar, habiendo superado máximos que en realidad en este sector venían del año 2018, pero ahora otra vez marcando máximos y mínimos ascendentes por encima de las medias, salvo la de corto plazo que en las últimas semanas ha generado alguna dificultad en cuanto al movimiento de los precios, pero también un sector para tener presente. Y por último, que es un área que viene con un rezago muy importante con respecto al mercado, el sector financiero, los bancos básicamente de Estados Unidos. Aquí lo que hay que decir es que fueron uno de los sectores que más subió esta semana, con lo cual vuelven a entrar en escena. Dato interesante, vienen respetando muy bien, este es el índice del sector financiero, XLF, los mínimos crecientes que se vienen marcando desde el piso del mes de marzo, es decir, desde el piso de la pandemia. Y esta semana, se han consolidado los precios por encima de las medias de 20 y 50 días, también por supuesto por encima de la línea de tendencia. Y lo que quedaría por hacer para resolver para este índice es esta media de 200 días que viene con tendencia declinante y que está por encima de los precios, una resistencia dura a vencer. Después en esta zona tenemos los máximos previos a la pandemia y además coinciden estos máximos con los que viéramos en la crisis del 2007, es decir, antes de la crisis vinculada con las hipotecas subprime, también el máximo fue la zona de $31. Ahora, lo que plantea esta recuperación de esta semana y que hay que tener en cuenta es que, aparece una buena relación riesgo-rendimiento, por lo menos en el sector financiero, en el sentido de que uno podría intentar tomar posiciones en esta zona, especulando con un regreso a la zona de máximos y con un stop en caso de que esta línea ascendente sea vulnerada a la baja. Esto plantea una relación riesgo-beneficio interesante, porque aquí uno plantearía, uno puede perder aproximadamente $1 por cada acción de este sector, especulando con ganar 6 o 7 dólares si llegaran nuevamente a el máximo previo a la pandemia. La conclusión que nos dejan los gráficos entonces parece ser bastante clara, en el sentido de que comienzan a aparecer oportunidades interesantes en otros sectores más allá del tecnológico, y esto por supuesto más allá de que puedan aparecer correcciones o bajas, ¿no es cierto?, circunstanciales en los mercados, porque la tendencia en general aparece intacta en la mayoría de los índices. Hasta aquí entonces este resumen semanal de lo que ha ocurrido en el principal mercado del mundo esta semana. Y no olvides que podés participar justamente de las acciones de los Estados Unidos, no solamente a través de un broker americano, sino también a través de los agentes de bolsa argentinos que negocian los denominados CDAs, que pueden comprarse en pesos o en dólares. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.